todo lo que sufrió por nosotros, para que tú y yo estemos hoy en día aquí sentados con la salvación entre nosotros, sabiendo que ya tenemos nuestra entrada a la eternidad, ¿verdad? Por la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Vamos a ver, la predicación se llama La obra de Jesús en la cruz. La obra de Jesús en la cruz, va a ser la parte 1, y la próxima vez que venga vemos la parte 2. La obra de Jesús en la cruz. Dios tenía un plan redentor, es lo primero que hay que aprender. Póngale ahí, Dios tenía un plan redentor, para poder comprender por qué Jesús fue a la cruz, por qué necesitábamos un Salvador. El Señor ya estaba planeando desde antes de la fundación del mundo. Ella sabía cuando hizo a Adán y Eva, los primeros, nuestros antepasados, los primeros seres humanos en la tierra. Él sabía que le iban a fallar, sabía que le iban a desobedecer y que iban a tomar del fruto prohibido del árbol. Y el Señor ya tenía entonces ese plan. Y cuando pecan, alguien puede buscar Génesis 3, 14 y 15. Cuando pecan Adán y Eva, el Señor juzga a la serpiente y le da una palabra de condenación de lo que le iba a pasar. Y también el Señor menciona, Dios menciona, la primera vez que se asoma el Evangelio en la Biblia es Génesis 3, 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15. ¿Quién lo encontró? Que nos pueda ayudar a leerlo. Cuando el Padre dijo: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto este existe, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí, hermanos, en el 15 exactamente es cuando la primera vez en toda la Biblia se asoma el Evangelio. Dios mismo está juzgando a la serpiente, estaba tipificando al diablo. El diablo mismo habló por medio de esa serpiente y engañó a Adán y Eva. Y Dios mismo le dice su sentencia, le dice: tú, voy a poner enemistad entre la mujer y entre ti, entre la simiente, o sea, la descendencia de la mujer, que de ahí el Señor se está refiriendo a Jesús, el Salvador, al único que podrá derrotar al diablo, y entre tu simiente, le está diciendo al diablo, tú le vas a herir en el calcañar, que es una parte atrás del pie. Generalmente cuando uno anda ahí en el monte donde la serpiente va y pica, si no traes unas, mi pueblo ya le dicen chaparreras o botas largas, que pican los alacranes y serpientes víboras. Entonces la serpiente le iba a atacar, le iba a hacer una herida, pero no mortal, en el calcañar, esa es la parte de arribita del talón que tenemos atrás. Pero dice, el Salvador, o sea, la simiente de esa mujer iba a pegarle en la cabeza, es una herida mortal, y lo derrotó en la cruz del Calvario. Desde ahí el Señor ya tenía un plan redentor, sabía que íbamos a fallar, y Génesis 3, 14 y 15, ya el Señor está asomando la victoria. Fíjese, desde Génesis hasta que viene Jesús, pasaron casi 4.000 o 5.000 años desde ahí hasta allá, y el Dios ya tenía establecido la victoria. Y vamos a ver también en Génesis 3:21, cuando ellos pecan, la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, ¿verdad? Entonces Dios los tiene que expulsar del paraíso, del Edén, pero Dios en su misericordia, en Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y luego ya más en el 23 dice: los saca del huerto del Edén, para que se pongan a trabajar la tierra. O sea, ya les quitó esa bendición que tenían porque ellos la desaprovecharon. Pero el Señor les hace unas túnicas. Adán y Eva no tenían vestidos antes, y decía que no tenían vergüenza, no tenían pena, porque estaban en la misma gloria de presencia de Dios y eran los únicos dos seres humanos aún en la tierra. Y ahí tuvo que haber derramamiento de sangre, fíjense. Yo estaba viendo, bueno, ¿de dónde sacó el Señor esas pieles? ¿De dónde le hizo el primer traje a Adán y el primer vestido a Eva? Tuvo que morir un animalito, el Señor lo sacrificó. Entonces también dice la Biblia: sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Dios, a pesar de que los juzgó, mostró también su misericordia, los cubrió, una protección en lo físico. Si tú andas descalzo, pues te van a lastimar cualquier piedrita, cualquier cosa. Y Dios los protegió. Él también estaba el Señor mostrando que Él tenía, además de su juicio, tenía una protección especial. Génesis 3:21 es importante. Y Dios provee salvación a través de su Hijo. Vamos a ver Hebreos 1, del 1 al 4. Todo esto habla del plan redentor del Señor. Hebreos 1, del 1 al 4. Vamos a ver lo que dice.
Hebreos 1, 1 al 4. Dice Dios, Hebreos 1 del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, al cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, el Señor ha hablado a través de la historia de la humanidad de muchas formas. El hombre hemos sido tercos, hemos sido testarudos. El Señor ha enviado profetas en el Antiguo Testamento y decía que iba a venir un día de salvación, un día donde Él iba a unir todas las naciones, iba a venir un Redentor. Y el Señor, dice aquí Hebreos 1, en los últimos tiempos habló a través de su Hijo, en esos tiempos de la iglesia que estaban haciendo la iglesia de Hechos, que estaban los evangelios. El Señor habló y dijo que era por medio de su Hijo, por el cual dice que es la misma sustancia de Él, de su imagen, y sustenta todo lo creado. Y vamos a ver, entonces Dios tenía un plan redentor. El hombre y mujer le iban a fallar, Dios empieza a mostrar su evangelio, el Señor habla que es por medio de su Hijo. Y vamos a ver también, el siguiente punto es que Dios en su justicia demandaba la muerte del pecador. Romanos 6:23, muy importante ese versículo cuando usted vaya a evangelizar, también para nosotros tenerlo siempre en cuenta. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, así como la justicia en esta tierra, ¿verdad? Alguien comete infracción a la ley, mata a alguien, pues tiene que ir a pagar, ¿verdad? Preso, una condena. Hay naciones que hasta hay silla eléctrica y condena de muerte. Y entonces el que pecaba tenía que sufrir el pecado de la muerte espiritual. Y el Señor dice que nos está dando a través de Jesús un regalo de vida. Nadie podía cumplir la ley, el Señor dio la ley está ahí con Moisés para mostrarnos en el Antiguo Testamento, le mostraba al pueblo de Israel lo inútiles que era la gente en poder salvarse a sí mismo. Hay más de 600 mandamientos y ordenanzas en la ley de Moisés, desde qué vas a hacer, desde que no mezcles textiles de diferentes cosas, desde que no mezcles diferentes semillas al sembrar, los 10 mandamientos y muchas otras cosas. Entonces imagínense, decía la ley, si quebrantas uno de los mandamientos, quebrantas toda la ley. Imagínense quién 600 mandamientos está pensando todo el día, ya falté en uno, ya me enojé con mi prójimo, ya le decía el mal, ya soy culpable de homicidio, ay Señor, ya rompí uno, ya rompí el otro. Pero rompías todos, era imposible. Pero la ley nos mostraba que tenía un propósito la ley, mostrarnos que necesitábamos al Señor como Salvador, que éramos imposibles salvarnos. Ahora vamos a ver el punto 2, el sacrificio. El sacrificio del Señor tenía que ser perfecto. El punto 1, Dios tenía un plan redentor. Y ya vimos que desde el principio de la humanidad, el Señor empieza a mostrar, se empieza a sumar el Evangelio. El punto 2, el sacrificio tenía que ser perfecto. Dios ocupaba que el culpable tenía que pagar por los pecados, como vimos en Romanos 6:23. Y tú y yo somos culpables todos de pecado, todos, no hay ni uno bueno, dice la Biblia, ni aún uno. Y nadie éramos tan perfectos para no cometer pecado y cumplir la ley, solamente Jesús lo logró. Y por eso Jesús tuvo que ir a la cruz para tomar tu lugar y mi lugar. Todo el castigo que Él sufrió, ahorita vamos a ver todo ese castigo, nos tocaba a nosotros, y el Señor se puso en medio. Por eso dice la Biblia, hay un mediador entre Dios y los hombres. Él se puso en medio. Qué bonito cuando alguien te defiende. Cuando éramos pequeñitos y el que tiene hermanos mayores nos defendía ahí en la escuela de los niños abusivos, ¿verdad? Decías, te sentías, ahí viene mi hermano mayor, qué padre, te sentías que te protegía. Y así es el Señor, nos protege Dios de quien era más fuerte que nosotros, el pecado, nuestra misma carne que peca, el mismo mundo y del mismo diablo, ¿verdad? Porque no lo podemos vencer nosotros mismos, pero en el poder de Jesús lo vencemos, porque es a través de su fuerza y su poder. Entonces vamos a ver, el Cordero de la Pascua es un tipo de un símbolo de Cristo. Ahí en el punto 2 de que el sacrificio tiene que ser perfecto, vamos a ver el Cordero de la Pascua. Vamos a Éxodo 12. Éxodo 12 es un capítulo muy importante para conocer cómo tenía que ser ese Cordero. Éxodo 12, y vamos a leer el 2, 3, 5, 6 y el 8. Éxodo 12,
2 dice, este mes les va a ser principio de los meses para vosotros. En Éxodo 12:2. El 3 dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En el 3, vamos al 5, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Del 12 al 5, vamos a leer el 6 y el 8. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y el 8, y en aquella noche comerán la carne asada y panes sin levadura, con hierbas amargas no comerán. Éxodo 12 explica la Pascua, hay Biblias que dicen arriba la Pascua y se viene explicando. Entonces el sacrificio tenía que ser perfecto, tenía que ser un corderito, sin huesos quebrados, sin heridas, sin enfermedades, perfecto el animalito. Y ese mes del que habla, también en Levítico 23 y en la segunda parte de este estudio el próximo año que venga, Éxodo 12 y Levítico 23 es bien importante para comprender las fechas, cuándo sucedió la crucifixión, y te da bastantes cosas. Éxodo 12 y Levítico capítulo 23. Entonces, fíjese, el primer mes de los judíos, vamos a ver, ahorita vamos a ir a ver ahí, pero decía que tenía que ser perfecto y que se tenía que sacrificar. Entonces Jesús fue perfecto en su andar, fue obediente a Dios. Vamos a ver Primera de Pedro 2, 21 al 24. Jesús, el Cordero perfecto, póngale ahí. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Vamos a ver Primera de Pedro 2, 21 al 24. Dice Primera de Pedro 2, 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, o sea, Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjese cómo dice ahí toda la perfección del Señor, ¿verdad? Como ese cordero, Primera de Pedro 2, 21 a 24, perfecto. No le maldijeron en la cruz, le dijeron, bájate si eres el Hijo de Dios, a ver si muy bueno, tú sanabas, y a ver dónde está ese poder, haznos un milagrito, a ver, se empezaron a burlar de él. Y el Señor, como dice la Biblia, como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. El Señor perfecto. También el Señor no tenía ninguna, físicamente estaba sano, no tenía ninguna deformación o enfermo en su cuerpo. Era un hombre joven, empieza su ministerio a los 30 años, más o menos lo termina y va a la cruz a los 33 años y medio aproximadamente. Y era un hombre fuerte también y sano, porque hacía un trabajo de carpintería, ¿verdad? Todos sabemos el oficio que tenía el Señor Jesús. Hacía carpintería antes de empezar su ministerio, y para los que han trabajado, hacen un trabajo físico, albañilería, carpintería, todo eso requiere fuerza, vas haciendo músculo, fuerza y salud. Alguien enfermo no podía hacer un trabajo así. Entonces el Señor era ese Cordero perfecto. También, ¿por qué? Porque el Señor cumplió toda la ley, el Señor nunca ofendió, aquí dice la Biblia, que no cometió ningún pecado. Entonces Él era perfecto en su andar. Ahora vamos a ver ya el meollo de este tema, Jesús en la cruz. Aquí nos vamos a echar un gran clavado. Póngale el número 3, Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. Inciso A, ¿qué fecha? ¿Cuándo sucedió? Usted así de curioso como yo y dice, a ver, Señor, ¿cuándo fue? Más o menos qué día. ¿Qué fecha sucedió? Como vimos en Éxodo 12, 5 y 6 y en Levítico 23, 5. Levítico 23, 5 dice, en el mes primero a los 14 días de este mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Levítico 23, 5. El mes primero de los judíos o de los hebreos es el mes de Abib, con B de bueno, Abib. O también se le llama el mes Nisan, como esa marca de carros de Nisan. Abib o Nisan viene siendo cae entre nuestro 19 de marzo más o menos al 19 o 20 de abril, más o menos cae el mes de Abib. Era el primer mes del calendario judío. Era el primer mes que Dios le dijo, este va a ser tu primer mes de tu calendario, porque en este mes yo te saqué de Egipto y vas a hacer la fiesta de la Pascua, porque yo te mandé a hacer ese corderito sacrificar. En inglés Pascua es Passover, es pasar de lado o pasar por arriba. Es cuando ese ángel de la muerte y destrucción
pasó de, como dicen aquí, se fue de viaje, ¿verdad? Pasó de viaje. En lugar de entrar y matar a la familia ponía en los dinteles de la casa la sangre del corderito, el ángel de la muerte veía eso y se iba. Y solamente mató a los primogénitos de los egipcios que no, obviamente ellos no quisieron cumplir esa ordenanza y mueren. Entonces Jesús también es ese, como ese cordero de la Pascua, y fue crucificado en la Pascua para librarnos de esa muerte espiritual. Entonces sucede en el mes de Abib, que es entre marzo y abril, es cuando nosotros, la Semana Santa, la Pascua, todo eso. Exactamente como dice aquí el Éxodo 12 y Levítico 23, dice la fiesta de la Pascua iniciaba el día 10 del mes de Abib. Entonces desde el día 10 los judíos tenían que tomar un corderito perfecto y lo mantenían durante 4 días, del día 10 de Abib hasta el 14 del mes Abib lo sacrificaban. Imagínate 4 días con un animalito, con tus hijos o nietecitos ahí viéndolo, te encariñabas con el animalito y luego lo tenías que matar, te dolía. ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque quería el Señor que la familia viera la inocencia de ese animalito y cómo también iba a ser sacrificado por esa familia, para que esa familia fuera salvada de esa plaga. Entonces, también el Señor, vamos a ver eso en el segundo estudio, pero el Señor también, cuando entra a Jerusalén en la última semana, todo se va acomodando, está ahí como 3 días más o menos, y el 4º día es crucificado. Entonces también, como ese cordero fue separado, entró a Jerusalén en ese día de Domingo de Ramos, que entra. Entonces el 10 de Abib al 14 se mantenía el animalito y se mataba el 14 de Abib. Entre las 2 tardes, eso es importante porque el Señor celebra, los días judíos son de 6 de la tarde a las 6 de la tarde siguiente, así era el calendario. Por ejemplo, hoy domingo a las 6 de la tarde, perdón, ayer sábado, para ellos era desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde del sábado, era el sábado o el día de reposo de ellos. Y luego ya de las 6 de la tarde con 1 minuto hasta las 6 de la tarde de hoy, domingo, era el domingo y ya se acababa el domingo. Y luego de las 6:1 a las siguientes 6 de la tarde era el lunes. Entonces los días de ellos eran de tarde a tarde. Entonces el Señor Jesús pudo celebrar la Pascua, porque dice la Biblia ahí, luego les traigo la cita, se me pasó ponerla, que dice, en el primer día, en el día de la Pascua, cuando se sacrifica el cordero, y luego más dice, fue cuando celebra el Señor la Pascua con sus discípulos, la última de las Pascuas, que es donde dice, el que moje conmigo el pan, ese es el que me va a entregar. Y todos empiezan, ¿quién, Señor? Seré yo, hasta que Judas Iscariote sabe que él le iba a entregar y le dice, tú eres, ¿verdad? Y huye Judas Iscariote y va y lo vende por unas monedas de plata. Entonces el Señor celebra la Pascua en la noche y al día siguiente es crucificado Jesús. Todavía era el mismo día judío, no había cambiado. Para nosotros sí cambia, ¿verdad? A las 12 de la noche ya se acaba el día y luego ya empieza el otro día. Entonces el Señor pudo celebrar la Pascua y él mismo ser el Cordero de la Pascua por ese acomodo del calendario judío. Y vamos a ver entonces Levítico 12, Éxodo 12, todo ese capítulo, y Levítico 23. Es bien importante, lo vamos a estudiar a fondo la siguiente clase. Vayan dando una leída, ahí viene todo sobre las fiestas y cómo se acomodan. Y vamos a entrar en materia con Jesús, cómo Jesús luchó su humanidad en la cruz, toda la obra de Jesús. Vamos a ver Jesús en la cruz. Primero hay que comprender que Jesús, siendo el Hijo de Dios, en su deidad, en su poder, el Señor le dijo a varios centuriones cuando lo estaban azotando y a Herodes y a muchos, le dice, mi reino no es de este mundo, le dice Jesús. Si yo ahorita quisiera, le abro una legión de ángeles y vienen y me rescatan. O sea, el Señor, eso es el poder, eso es la autoridad, cuando uno domina. Mira, mucha gente dice, el poder corrompe, sí, cuando al ser humano le das poder, corrompe. Cuando empiezas a tener más reales y más dinero, a veces hasta se te olvida de tu hermanito que te ayudaba y te extendía la mano, y ya que tienes mucho se te olvida, se te sube, ¿verdad? El poder corrompe. Y el Señor Jesús, con todo su poder, fíjense, con todo su poder, Él podía tronar los dedos y que viniera a rescatar los ángeles, y el Señor domina ese poder y lucha todas las batallas desde su humanidad. Nunca dejó de ser el Hijo de Dios, nunca dejó de ser un ser divino. Nació aquí en la carne, nació de la Virgen María, de su vientre, que el Espíritu Santo ahí forma al embrión.
Y el Señor pudo haber hecho muchas cosas tranquilamente, diciendo, pues yo soy el Hijo de Dios, ¿quién me va a pegar? ¿Por qué me van a crucificar? Y queriéndose ir por otro lado, pero no se hubiera cumplido el trabajo que Dios le había encomendado. Entonces el Señor sufre como un ser humano, pasó hambre, pasó soledad, el Señor se cansó, fue golpeado, fue escupido, se burlaron de Él. Toda una noche antes lo están golpeando, y luego a la siguiente, en la mañana, bien temprano, como a las 6 de la mañana, empieza el juicio ahí con Herodes, Pilatos, todo, y a las 9 de la mañana es cuando lo suben a la cruz, y hasta las 3 de la tarde está ahí, 6 horas en total, sufriendo todo eso. Y desde la noche anterior lo estaban golpeando y le decían, a ver, profetízanos, ¿quién te va a pegar? ¡Pah! Se le pegaban, le ponían, tal vez tenían la cara tapada, haciéndoles muchos insultos. Vamos a ver por qué. Dice Mateo 26, 37 al 38. Dice, desde el huerto de Getsemaní, la noche antes de ir a la cruz, ahí habla que comenzó a entristecerse, en Mateo 26, 37 al 38. Dice, comenzó a entristecerse, dijo el Señor, mi alma está muy triste. Mateo 26, 37 y 38. El Señor habla que su alma está muy triste, se empieza a entristecer. Él sabía que tenía una gran tarea, nos iba a salvar, iba a ir a la cruz, pero también sabía que iba a dejar de ver a sus amigos, que le iba a doler en su carne, le iba a doler, y se empieza a entristecer, porque va a dejar esta tierra, porque le iban a azotar, le iban a golpear, porque los que le dijeron ser sus amigos se fueron. También dice un versículo en la Biblia, heriré al pastor y huirán las ovejas, hablando de que iban a tomar al Señor Jesús y todos iban a correr, y nadie estuvo ahí, hasta Pedro lo negó, ¿verdad? De los más cercanos, Pedro lo niega, y el único que pues no lo niega, pero está ahí de lejecitos, es Juan, el apóstol Juan en la crucifixión, ahí está, junto con la madre de Jesús, la Virgen María, ahí está viendo la crucifixión. Entonces Mateo 26, 37 al 38, vemos que Jesús se entristece. Mateo 27, del 26 al 31, Mateo 27, 26 al 31, está largo para leer, pero es cuando los soldados están golpeando, los soldados romanos, toda la noche y la madrugada, se ensañan con Jesús, lo empiezan a pegar, lo empiezan a insultar, todavía no había sido juzgado y ya le estaban pegando, ya estaba recibiendo castigo. Mateo 27, 26 al 31. Y hasta las 3 de la tarde del día siguiente, pues ya no comió ni tomó nada de agua ni nada, por eso tuvo sed, se deshidrató. Vamos a ver Mateo 27, 33 y 34. Mateo 27, 33 y 34. Dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que también se le llama el lugar de la calavera, era un monte, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. En Mateo 27, 33 y 34. En Marcos 15, 23 habla lo mismo, pero dice ahí, le dieron vino y mirra. Marcos 15, 23. Y el Señor lo quiso tomar. Aquí es algo importante. Los romanos hacían eso no por misericordia, era una bebida fuerte, un vino agrio, que le llamaban vinagre, y con mirra, que son unas sustancias que te adormecen. ¿Por qué lo hacían? No por ser buenas personas, porque los romanos eran expertos torturadores, y fue un imperio que duró mucho a base de mucha violencia y terror. Duró casi 2000 años ese imperio, ha sido de los imperios más grandes, y si alguien se levantaba contra el imperio, pues le iba mal. Por eso estaba la cruz, y ellos daban esa bebida para ellos no batallar en clavar a alguien o poner a alguien en la cruz, no para que sus sentidos le dolieran menos, sino decir, yo sé que al poner a alguien, meterle un clavo en la mano, va a correr y van a batallar en ponerlo. Entonces ellos, para no batallar, a veces les daban esas bebidas, y el Señor no lo toma, el Señor lo escupe, el Señor no lo dice y no lo tomó. Ahí también vemos qué sencillo hubiera sido el Señor, sí, dámelo para que me adormezca y no me duela tanto, pero el Señor quiso sufrir por nosotros cada uno de esos sufrimientos. Yo sé que este mensaje me va a hacer llorar por todo lo que vamos a estar viendo, pero el Señor es hermoso. Cualquier sufrimiento que tú estés pasando, o que has pasado enfermedades, soledades, injusticias, traiciones que te ha hecho la gente, a veces las que más duelen son la gente cercana que nos traiciona, y les extendemos nuestro corazón y nos lo hacen trizas. Y todo eso lo pasó el Señor Jesús, y lo pasó enormemente.
Entonces él decide no tomar esa bebida para sufrirlo, para él decir, yo quiero pasar esa copa completa que me dio el Padre. No me la voy a pasar ahí rebajada, diluida. Si el Padre me está diciendo que vaya a la cruz a morir por la humanidad, lo voy a hacer. Y me va a doler cada herida, y el Señor no toma esa bebida, la rechaza. Vamos a ver Mateo 27:32. Mateo 27:32 dice: cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Fíjate, el Señor lo habían golpeado toda la noche. Ya no tenía fuerza. Ahorita que le decía, si él lo hubiera hecho como Dios, con un dedo levanta la cruz y tranquilamente le dice, levántate y vete volando. Lo podía hacer. Calmó tempestades, calmó muchas cosas con el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Pero el Señor se fatiga, se cansa. Ahí vemos en Mateo 27:32. Y también Marcos 21 dice lo mismo. Marcos 15:21 habla lo mismo, de que un hombre llamado Simón del pueblo de Cirene le ayuda a cargar esa pesada cruz. Esa cruz, hermano, pesaba 74 kilos más o menos, cerca de 163 libras. Imagínate un hombre que no ha comido, no ha dormido. La noche anterior no lo dejaron dormir porque lo estaban golpeando y golpeando y golpeando. Fíjate el terror psicológico de que te quieres dormir y ahí viene otro golpe y te golpean y se burlan de ti. Y luego que te pongan al día siguiente, lo juzgaron a las 6 de la mañana, y a las 9 de la mañana lo llevan a que cargue una cruz pesada de 74 kilos. Claro, se fatigó. Algunos metros lo pudo haber cargado y se cansó y no pudo más. Ahí nos muestra la humanidad de Jesús, que también dice la Biblia, él padeció todo y se hizo semejante a nosotros en nuestros padecimientos. Dolor, cansancio. ¿Qué dice la Biblia? Lleva todas tus cargas y toda tu ansiedad ante él. Dice el Señor, dame tus cargas, porque ligero es mi yugo, ligera es mi carga. Te la intercambio, te dice el Señor, dámela. ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha molido con palabras? A veces las palabras, hermano, hermana, duelen más que un golpe físico. Las palabras de un hijo rebelde, de un esposo o una esposa que no te valora, duelen mucho. Las palabras de un hermano, hermana, en la fe, que tú le has abierto tu corazón para levantarlo y te da la espalda y te rechaza o no acepta tus buenos consejos, te duele. Y el Señor pasó todo eso, como estamos viendo la obra de Jesús en la cruz, en su humanidad. Se cansó. Una pesada cruz de 74 kilos, 163 libras. Jesús fue golpeado. Al hacer el estudio me puse a ver los castigos en la cruz. Habían dos tipos de castigos. El castigo, digámosle, tranquilo, que era que ataban tus manos con cuerdas hacia el madero, con unos mecates, con unas cuerdas. Era la cruz, por así decirlo, más tranquila, pero aún así era un gran sufrimiento. Y el castigo más severo que se lo daban a los peores criminales era que tus manos y tus pies las clavaran con clavos a la cruz. Y a Jesús le dieron el peor de los peores de los castigos, que clavaran sus manos a la cruz. Eran clavos de cerca de 15 a 20 centímetros de largo. Y hasta ayer estaba viendo estudios médicos y también Cristi me ayudó porque estudió una carrera médica. Aquí tenemos en el túnel carpiano y todo esto, tenemos unos tendones que si te los lastimas de esa forma son dolorosísimos. Dice, es un dolor que la gente, ni aunque te inyectaran morfina, lo aguantas. Entonces imagínate eso durante 6 horas. Y en los pies también. Y en la cruz, también decían médicos que estaban haciendo el estudio, dice, la muerte de la cruz era por sofocación, porque la gente estaba colgada y todo tu peso caía sobre tu torso, tus pulmones. Entonces, para poder hablar o respirar tenías que empujarte hacia arriba con tus pies, y tus pies estaban clavados, y te dolía, porque cada vez que lo hacías se te desgarraban los tendones de los pies. Para poder inhalar y exhalar, y otra vez. Y cada vez que lo hacías, tus pulmones se iban agotando de todo tu peso. Dice un salmo, ahorita lo vamos a ver al final, que se descoyuntaron sus miembros. Eso quiere decir que se le dislocaron los hombros ante el peso que estaba cargando. Y todo eso estaba en la Biblia escrito.
Por eso cuando alguien le diga la Biblia es mentira y todo, usted dígale, mamá, si te crees muy científico y todo, ponte a ver la probabilidad de que cada cosa se cumplió, que rompieron sus vestidos, que lo insultaron en la cruz, que se descoyuntaron sus huesos, tuvo muchísimas horas desangrándose y sufriendo deshidratación, y también dice el Salmo, mi lengua se pegó a mi paladar. Y dicen los médicos, cuando tú tienes una deshidratación severa, haz de cuenta que la boca la gente es como si te hubieras tragado arena seca, y se te pega la lengua al paladar, ya no la puedes hablar. Y todo eso estaba escrito en la Biblia. Mi lengua se pegó a mi paladar, se descoyuntaron mis miembros, como perros me rodearon, dice la Biblia. Entonces el Señor está ahí colgado, y era la peor muerte. También lo humillaron, le quitaron sus ropas. Era la peor muerte para que la gente viera que no se podían rebelar contra el Imperio Romano y la gente tuviera terror. Decir, qué feo le pasó a este, qué feo al otro. Y él, sin tener culpa, sin ser culpable, no cometió ningún crimen. Él tomó nuestros pecados. Y por nosotros, dice la Biblia, se hizo maldición. Él absorbió la maldición. Dice también por ahí un versículo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida fue la muerte. El Señor Jesús, sorbida es como si con un popote, una pajilla, chupó él toda la muerte y él la venció. Toda la muerte espiritual que tenemos, Jesús la absorbió y tomó todo el pecado. Entonces, el Señor sufrió ahí, en esa posición. Y el Señor, vemos también cómo coincide todo, porque solamente pueden mencionar pocas palabras en la cruz. Porque como les digo, estás luchando por tu vida, por respirar, por jalar aire. Y solo menciona las famosas 7 palabras de la cruz, ¿verdad? Que cada Semana Santa hay un culto de las 7 palabras y recordamos las 7 palabras. Y menciona pocas palabras. ¿Tú qué dirías cuando tus últimos alientos de vida tienes que decir algo importante? ¿Qué diríamos, pues? Y si el Señor te diera a escoger, escoge lo mejor que dirías. Claro que escogeríamos nuestras mejores palabras, ¿verdad? Que diríamos, ay Señor, ¿qué digo? Si me quedara un minuto de vida, ¿qué diría? Y el Señor escoge sus palabras, y cada palabra estaba diciendo algo importante, algo hermoso. Hasta tuvo cuidado de su madre terrenal. Le dijo a Juan, he ahí Juan, tu madre, y mujer, he ahí tu hijo. O sea, no la dejó sola, con ese dolor de perder un hijo. Fíjense, tan hermoso, cada palabra tan valiosa. Y dice, Señor, ¿qué te hubieras preocupado de María? Ay, Señor, mira por ti, cuida cada aliento, cada respirar. Y hasta su madre en esa tierra dijo, ahí te la encargo, Juan. Y María, ahí vas a encontrar un hijo, él te va a cuidar. Fíjate el cuidado que tiene el Señor. Vamos a ver Mateo 26, 67. Mateo 26, 67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros la bofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto es una noche antes de que él fuera al Calvario. Le están golpeando. Vamos a ver horarios en la crucifixión. Pónganle ahí horarios en la crucifixión. A las 6 de la mañana, era la hora primera de los judíos. A las 6 de la mañana nuestra, le llamaban ellos la hora primera. Y ahí Jesús es juzgado entre Poncio Pilato, Herodes. ¿Dónde viene? Mateo 27:1. Ahí dice, venida la mañana, todos los principales, Mateo 27:1, sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. Era la primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana nuestras, es la hora tercera de los judíos. 9 de la mañana, hora tercera, póngale ahí. Vamos a Marcos 15:25. 9 de la mañana, hora tercera. 9 de la mañana, hora tercera. Marcos 15:25. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahí está Marcos 15:25. La hora tercera cuando lo crucificaron. A las 9 de la mañana, bien temprano. Ahí estaba el Señor ya siendo colgado, rechazando que le dieran esa bebida somnífera. Dijo, no, yo voy a tomar completa la copa que el Padre me ha llamado. A las 12, a mediodía, a las 12, hora sexta,
hora sexta hebrea, a las 12. Marcos 15:33, las 12 de mediodía era la hora sexta de los judíos. Marcos 15:33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. También en Mateo 27:45 al 46 explica lo de estas tinieblas en toda la tierra. Mateo 27:45 al 46. Y mira, Dios creó todo. Dice que Él creó luna, sol, todos los astros. Y uno dice, ¿cómo el sol en esos momentos de las 12 de mediodía, y le quedaban 3 horas de vida al Señor Jesús, cómo el sol mismo se humilla y apaga su brillo, porque los reflectores todos estaban sobre Jesús? Como el sol mismo, fíjate, una lección para nosotros, el sol mismo se apaga. ¿Qué pasó? ¿Un eclipse? ¿Un montón de nubes? No lo sé, no lo explica el detalle de la Biblia. Un montón de nubarrones, ¿qué habrá pasado? Pero el astro más importante que da más luz, y hay pueblos indígenas en toda nación allá en México que por ignorancia han adorado al sol y le dicen el Dios Sol. Pues Jesucristo reprende esa ignorancia, ¿verdad? El único que merece la gloria es Dios, no la creación, sino el Creador. El mismo sol se apaga. El mismo sol dice, aquí está mi hacedor, mi creador, está sufriendo en la cruz. Y yo me humillo porque es su momento. Y está redimiendo a la humanidad. Y durante 3 horas hubo tinieblas. Otros dicen, hay teólogos que dicen, pudo haber sido una gran concentración de demonios, porque Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Asesinos, violadores, ladrones, blasfemiadores, todo. Jesús sin pecado lo estaba absorbiendo Él, haciéndose pecado por nosotros. Dice, tal vez, dicen algunos teólogos, dicen, tal vez también estaba el diablo y toda la concentración de demonios, por eso se puso espesa y oscura el cielo, porque estaban viendo ese espectáculo y pensando ellos, ya le ganamos, ahí está, pero ellos no sabían que, como dice Génesis, pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Una herida mortal hizo Jesús al diablo y al infierno. Jesús lo derrotó. Él pensaba que le había ganado. Por ahí se ha escuchado iglesias tradicionales que una vez le preguntaron a ese hombre que se autoproclama el representante de Dios en esta tierra, por no decir nombre de las iglesias, y le dijeron, ¿qué piensa de Jesús en la cruz? Y dijo, fue un desperdicio, hay una derrota, porque hablan sin tener salvación en su alma, porque hablan sin conocer, sin saber que en la muerte Jesús venció a la muerte. La muerte no lo pudo detener, dice la Biblia, Él resucitó al 3er día. Entonces el mismo sol se apaga, hubo una concentración de tinieblas, y todos estaban viendo a ese Señor Jesucristo en la cruz, y le empiezan a decir, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, a ver, como a otros sanaste. Y le empiezan a decir cosas. A las 12 de mediodía, a las 6 de la tarde, la hora sexta de los judíos. Y vamos a ver a las 3 de la tarde, nuestra hora novena, 3 de la tarde nuestra hora novena judía, es cuando Jesús muere. Marcos 15:34 al 38. Marcos 15:34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, está llamando Elías, porque la misma raíz etimológica de Elí o Eloí es Elías, que significa Dios mío. Y se empiezan a burlar, y también por ignorancia, porque había una profecía que iba a venir Elías antes de que viniera el Señor, pero dijo el mismo Señor Jesús, ya se cumplió en Juan el Bautista, ese es el Elías que había de venir, que iba a preparar el camino para que yo anunciara el Evangelio. Y están burlándose diciendo, a ver si baja Elías. Y dice, corrió uno y empapando una esponja de vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, vamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios.
A la hora 3 de la tarde nuestra, Jesús da su último aliento de vida. Y ahorita vamos a ver al final por qué el Señor dice eso. Es el principio de un salmo muy importante. Y se rasga ese velo desde arriba. Era un velo, hermanos, de casi 15 metros de alto en el lugar santísimo. De abajo usted pudiera jalar un velo y se va a ver que se rasga. Si alguien está del otro lado de acá, la rasgadura viene de abajo para arriba. Pero aquí, para que Dios quedara constancia de que Dios mismo estaba rompiendo el velo que separaba a la humanidad, Dios mismo lo rasga desde arriba. Un velo altísimo de 15-20 metros que él iba a rasgar, y nadie se atrevía a meterse al lugar santísimo, menos a romper un velo. Ahí mismo morían instantáneamente por la presencia de Dios. Y Dios mismo lo rompe en el mismo momento donde Jesús está dando su último aliento de vida y lo entrega al Padre. Y también dice, por ahí dice la Biblia, que dice: consumada es la obra. Mira, el ser humano tenemos de 4.5 a 5 litros de sangre en nuestro cuerpo. De 4.5 a 5 litros. Si perdemos el 30% de nuestra sangre, que es por ahí de 1 litro, empezamos a tener una situación complicada de salud. Si perdemos el 50%, ya es una muerte casi segura. Y el Señor derramó toda su sangre en la cruz para salvarnos. Sus casi 5 litros de sangre, todo lo derramó. Ya la estaba derramando desde la noche anterior, que le estaban golpeando, que le pusieron látigos. Dicen que esos látigos tenían unos ganchos, unos garfios, como con los que cargan la carne los carniceros, y esos garfios te rompían la espalda. Tal vez hasta tuvo perforaciones en la espalda y de huesos. Y luego en la cruz sigue sangrando el Señor. La probable muerte de Jesús médicamente, hay dos cosas. Se le llama shock cardiogénico. Shock cardiogénico es cuando el corazón se detiene por falta de sangre. Ya no hay más que bombear. El corazón está trabajando, ya no tiene más. Te da un shock cardiogénico. El cardio es referente al corazón. El otro shock es hipovolémico. La pérdida de sangre en todo tu cuerpo hace que tu cuerpo se muera. Se va apagando. La vida de Jesús se fue apagando poco a poco en esa cruz. Cada vez que respiraba, decía por ahí un médico, el Señor Jesús tuvo que haber hecho como 4,000 o 4,500 levantamientos para respirar durante 6 horas con sus piernas y decir palabras y estar ahí luchando por su vida mientras iba desangrando, y le dio ese shock cardiogénico y ese shock hipovolémico porque perdió toda la sangre, y obviamente por traumatismo, por todos los golpes que sufrió. Entonces dice Juan 19, 31 al 37. Vamos a Juan 19, 31 al 37. Dice: entonces, Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Acuérdate que Jesús fue crucificado con 2 malhechores, a su lado izquierdo y a su lado derecho. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Por supuesta misericordia, más bien es un espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad no tiene misericordia. El espíritu de religiosidad te dice: pecaste, muérete. Hermano, me estoy arrepintiendo, quiero arreglar mi vida. Vete de aquí, pecador inmundo. Ese es el espíritu de religiosidad. El espíritu de Dios, que levantó a Cristo de los muertos, el evangelio es: me quiero arrepentir, ven, estás a tiempo, hay misericordia para ti, ven y no peques más. El espíritu de religiosidad hizo que le quebraran las piernas a esos 2 malhechores porque querían ellos cumplir la religión. Al día siguiente era una fiesta solemne y no se podía hacer trabajo alguno. Fíjate,
quebrantando la ley. ¿Tú crees que el Señor estaría contento con eso? Sí, hijito, guárdame ese día de reposo y mata a tu prójimo a martillazos. ¿O no? Claro que no. No sabían cuál era el corazón de la ley. Y le dan unos martillazos a esos hombres en las piernas y se terminan de morir rápido. Pero a Jesús no, porque ya había muerto. Y luego le encajan esa lanza, y esa lanza también pasa algo interesante médicamente, le da un derrame pleural a Jesús, un derrame pleural. En los pulmones tenemos una capita que los protege, que es una capita como una bolsita líquida. Y a Jesús esa lanza la atraviesa ese soldado romano y rompe esa capa pleural y le da un derrame pleural, por eso sale agua. Y también muy probablemente tocó el corazón, porque también en el corazón hay una capita un poco líquida y también sale agua. Y también está en un salmo escrito, dice el salmo, mi corazón se derramó como aguas. Fíjate, ya estaba ahí, el Señor se sabía todos los salmos, el Señor sabía lo que le iba a pasar. Por eso una noche antes dice, estoy triste, está triste mi alma hasta la muerte. Vamos a orar, vénganse a orar. Y ahí está en el Getsemaní y dice que lloras gotas de sangre. Y término médico, ¿no te acuerdas, Cristi, de eso? Tiene una palabra, término médico, cuando ante tanta presión sudas gotas de sangre, tus vasitos capilares se te revientan en la piel. Y el Señor sabía que le iba a pasar todo eso, ese derrame pleural, que le iban a atravesar el pulmón y tocar hasta el corazón. Y vamos a leer, para finalizar, Salmo 22. Es un salmo de esas pocas palabras que el Señor Jesús menciona en la cruz. Menciona, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es el principio del Salmo 22, que es uno de los salmos junto con Isaías 53. El Salmo 22 es toda una fotografía cruda, fuerte, de lo que Jesús pasó en la cruz. Cada vez que nos alejemos del Señor, hermano, cada vez que le fallemos, yo te aconsejo, abre el Salmo 22. Abramos el Salmo 22. Y acordémonos lo que el Señor hizo por nosotros. Y digamos, Señor, perdóname. Porque estoy teniendo un poco todo lo que sufriste por mí. Porque ese Salmo 22 me hace ver tus sufrimientos por mí en esa cruz. Y porque me hacen ver todo lo que tú pasaste por amor a mí. Yo creo que es un bonito salmo para aterrizar nuestros pies en la tierra y darnos cuenta del gran amor que nos tuvo nuestro Señor. Entonces el Señor en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Es el inicio de ese salmo. Y como les digo, no tenía fuerza para decir todo el salmo completo. Pero con ese salmo, vamos a leerlo. Yo creo que se ponga de pie para honrar el amor de Dios. Y lo voy a leer. Y va a ir viendo cada cosa que le sucedió. Y como nuestro Señor Jesús, al citar ese salmo, les está diciendo, todo esto que está pasando, lo estoy viviendo. Todo esto que está pasando estaba escrito de mí. Todo esto que está pasando, mi Padre ya lo había enviado, ya lo había profetizado por medio de su siervo David hace casi 700 o 800 años antes. Honrando tu santo nombre, Dios. Dice Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Te fijas lo que le decían en la cruz? Eso le decían. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente.
He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Lo que les decía, le atravesaron el corazón, se descoyuntaron sus huesos, pero no fue quebrado ningún hueso. Ahorita vamos a ver. Dice, como un tiesto, se secó mi vigor, como les decía, se fue apagando, y mi lengua se pegó a mi paladar, la deshidratación, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, los clavos, en las manos y en los pies de nuestro Señor Jesús. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Ningún hueso de él fue quebrado, porque el Cordero no podía tener un hueso quebrado. Por eso no quebraron sus piernas, porque ya había muerto el Señor Jesús en esa cruz cuando van a las 3 de la tarde a querer quebrar los huesos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hicieron eso, repartieron su ropa. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendientes toda de Jacob, descendencia toda de Jacob. Y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Esas palabras valiosas de Jesús. Él dijo, ahí está el Salmo 22. Que yo sufrí por mis hermanos y hermanas que iban una vez a llegar a ser familia en la fe, el primogénito nuestro y Señor nuestro. Y así como su corazón fue derramado, a veces el Señor nos pide, derrama tu corazón, y no nos pide que paguemos penitencias, que nos flagelemos, que nos golpeemos. ¿Qué dice la Biblia? Dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón. Así como Él lo derramó, pero físicamente, porque se le destrozó el corazón con esa lanza. Pero el Señor te dice, dame tu corazón. Lo mejor de ti, dile, este es el tuyo, Señor. A veces le hemos fallado, hermano, hermana. Yo mismo le he fallado y me arrepiento. En polvo y ceniza me arrepiento ante el Señor, porque Él es tan bueno. Y estos salmos y la obra que Él hizo en la cruz nos recuerda su gran amor. Y yo quiero que medites este salmo, lo leas si puedes hoy en la tarde, y te haga recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros, sin pecado cometido. Absorbió nuestro pecado y nos rescató. Esta es la obra de Jesús en la cruz. Pero Él no se quedó ahí, Él resucitó y venció. Y aún que le injuriaban y le decían cosas en la cruz, el Señor hablaba amor y le decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. María, ahí está tu hijo, Juan, cuida de ella. Tengo sed, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puedes tener la